Buenas tardes, aquí estamos alabando al Señor de nuevo con vosotros, en nuestra casa, y alabamos hoy al Señor por todas las cosas que ha hecho por nosotros, que nos ha guardado hasta el día de hoy. Le alabamos por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Y sabemos que cada día que pasa estamos más cerca de todo el cumplimiento, de todas las profecías que Él ha escrito. Así que le alabamos porque sabemos que un día Jesús volverá a reinar sobre todas las naciones y nosotros podemos estar con Él también sirviéndole. Él es el León de Judá. Gracias, Jesús. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Él es el León de Judá, el Cordero integral. Viniste a los cielos y por siempre reinarás. Y al final de los tiempos, cuando vuelvas aquí, reunirás las naciones ante ti. Y los ojos de los hombres mirarán a Jesús que murió en la cruz. Con sabiduría, amor y justicia Él reinará. Y ángeles gritarán, exaltad. Él murió en tu lugar, y la tierra ya tú reinas como el Rey de los Reyes, el Señor del Señor. He tomado un escudo, una espada a mirar. Hay un fuego en mi espíritu que no puedo negar. Como el Padre me dijo que por todos murió, hoy delante de ti me postro. Y los hombres oirán al Cordero de Dios que murió en la cruz. Descendió a las tinieblas y subió con el Padre para siempre reinar. Y ángeles gritarán, exaltad. Que murió en tu lugar, gobernará. Y la tierra ya tú reinas como el Rey de los Reyes, el Señor es Señor. Y ángeles gritarán, exaltad. Que murió en tu lugar, gobernará. Y la tierra ya tú reinas como el Rey de los Reyes, el Señor es Señor. Hola a todos, os mando un abrazo y mucho ánimo. Y quiero compartir con vosotros esta canción y espero que desde vuestra casa pues podáis estar adorando a Dios conmigo.
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Ya tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiará. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, hasta el final. Oh, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Ya tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
tus cargas y tu humillación. Todo el que esté roto, alce su rostro a él. Oh perdido vuelve, oh muy lejos estás. Entrega el dolor, tu corazón, ven como estás. Hay esperanza para el que perdió. Ven, siéntate a la mesa y prueba de su gracia. Hay un descanso para el que se agotó. No hay dolor que él no pueda sanar. Entrega tus cargas y tu humillación. Todo el que esté roto, hazle su rostro a él. Oh perdido vuelve, oh muy lejos estás. Entrega el dolor, tu corazón, ven como estás, ven como estás, cae en sus brazos, ven como estás. Hay gozo en la mañana, reposa en su amor. No hay dolor que él no pueda sanar. No hay dolor que él no pueda sanar. Entrega tus cargas y tu humillación. Todo el que esté roto, alce su rostro a él. Oh perdido vuelve, oh muy lejos estás. Entrega el dolor, tu corazón, ven como estás. Ven como estás. Ven como estás. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Espero que estéis bien. Bueno, por las noticias que tenemos, sabemos que estáis todos en pie. Y bueno, parece que todo esto del COVID-19 pues ya empieza a ir a menos, a remitir. Aunque no podemos bajar la guardia, debemos estar atentos a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y con ganas ya de entrar en esa fase 1 donde nos permitiría poder congregarnos, ya veremos de qué manera y en qué semana. No queremos tampoco precipitarnos y dar un paso atrás, así que el Consejo trabajaremos en este asunto para podernos congregar lo antes posible, pero con unas medidas de seguridad que garanticen pues que no haya un foco de contagio y de rebrote en nuestra comunidad. Nosotros bien, la verdad. Yo sigo esperando hora para el peluquero
mientras me voy, pues eso, manejando con estas greñas, como decía mi madre. Y en esta tarde quisiera compartir con vosotros un par de reflexiones. Eh, bueno, claro, en estos días tienes tanto tiempo que piensas en un montón de cosas, ¿no? Entre lo que lees, entre lo que ves, entre lo que vives. Además, esta semana, eh, para mí que hago deporte, pues el poder salir por aquí, por el bosque, después de 40 días metido en el garaje de mi casa, me refiero en cuanto al deporte, pues buah, es una pasada, ¿no? A mí el bosque me encanta y bueno, pues estos días pues también he podido disfrutar un montón, ¿no? Y además yo pues cuando estoy en la naturaleza también, no sé, enseguida se me activa el wifi con Dios, ¿no? Y bueno, tengo ahí lo que yo llamo eh, pues mi diálogo con Dios, ¿no? Y estoy como mucho más sensible, no sé por qué, ¿no? A recibir cosas de Dios. Pero bueno, ya sea en el bosque, sea en casa, sea leyendo, viendo un vídeo, viendo una película, en una conversación, en cualquier situación que podamos vivir, en toda esta situación que, bueno, estamos viviendo de una manera inesperada, pues uno reflexiona muchas cosas, ¿no? Y, y quiero, pues eso, hacer dos reflexiones. Y la primera tiene que ver con esta palabra que se ha puesto tan de moda, ¿no? El confinamiento, ¿no? Confinamiento. Y hemos hablado mucho en estas palabras que hemos ido compartiendo durante estas semanas, ¿no? Y hemos escuchado por las noticias y constantemente, ¿no? Y sales a comprar al supermercado y te encuentras a algún amigo y te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿No? Pues ahí en casa. Y bueno, confinamiento, ¿no? El confinamiento es eso, ¿no? El hecho de no poder salir, de no poder apenas relacionarte, algo que no se puede apenas mover, no se puede ver, no puede interactuar, ¿no? Interactuar. Y hemos estado hablando mucho de nuestro confinamiento, ¿no? Nuestro confinamiento como individuos, a nivel personal, pero también como iglesia, ¿no? Ese desafío, esa oportunidad, esa nueva ventana que se ha abierto eh, para la iglesia, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los institutos, ¿no? El poder dar las clases de manera, pues así, digital, interactiva, por medio del canal de YouTube, por el WhatsApp, por correos electrónicos, sin la necesidad de asistir a clase. De hecho, ha sido algo nuevo para muchísima gente, ¿no? Y para la iglesia, como no, también. Y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Tanto del confinamiento personal como del confinamiento social y en nuestro caso, como cristianos, el confinamiento de nuestra iglesia. Por eso, en los primeros días os animábamos, entre otras cosas, a intensificar en ese estar quietos y conoced que yo soy Dios, a tener una experiencia más profunda todavía con Dios en este tiempo de quietud. Y por otro lado, también pues, ser mm, afines o entender cómo lo pasan otros hermanos que llevan así mucho tiempo, que no se pueden congregar por muchos motivos, ¿no? De persecución, a veces de distancia, de medios, de recursos, y que empaticemos con ellos, ¿no? Decir, bueno, gracias a Dios pues tenemos los medios digitales para poder comunicarnos y poder compartir pues esta palabra, la alabanza que habéis escuchado. Y, y pensando en todo esto, en esta palabra de confinamiento, entiendo que Dios me habló, ¿no? Entiendo que Dios me habló sobre algo que quizás no hemos pensado, ¿no? Y creo que es algo que pasa en la iglesia, ¿no? Cuando digo la iglesia, no tan solo es en nuestra iglesia, que también ocurre, ¿no? Sino que es en la iglesia universal, ¿no? Una iglesia que está constituida de seres humanos, de hombres que hemos conocido, hombres y mujeres que hemos conocido a Jesucristo, ¿no? Con nuestras virtudes y con nuestros defectos y interactuando nosotros la obra del Espíritu Santo para que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo, ¿no? Y estaba pensando en un confinamiento muy especial. En el confinamiento, y quería titular a esta reflexión, un Jesús confinado. Porque yo me he dado cuenta a través de muchos años, llevo toda la vida en la iglesia, ¿no? Y mi familia ya eh, son cristianos de generaciones, ¿no? Yo tuve mi encuentro personal, como ya sabéis, a los 18 años con Jesús. Tuve que nacer de nuevo. Pero conozco más o menos
bien la Iglesia. Y los seres humanos, el Espíritu Santo, y así se define, ¿no? En el Evangelio de Juan, es como un viento, ¿no? Como un viento que no sabemos ni de dónde viene y a veces ni a dónde va, ¿no? Es algo como indomable. Y la invitación es a que nos dejemos guiar por ese espíritu, ¿no? No a controlar al espíritu, sino a ser guiados por el espíritu, que es diferente. Y a veces tratamos de confinar al Espíritu Santo, de confinar al propio Jesucristo. Y generamos estructuras en las iglesias donde dejamos a Jesús dentro. Es como de uso exclusivo Jesucristo y por defecto el Espíritu Santo, que está hoy con nosotros en este tiempo de gracia. Generamos estructuras para que nos abastezca a nosotros, para tener la satisfacción nosotros, para llenarnos nosotros. Y esto está bien, ¿no? Pero lo hacemos como de uso exclusivo para los cristianos. Y claro, esto me lleva a pensar o a reflexionar en muchas cosas, ¿no? Porque la finalidad de que Cristo esté en nosotros no solamente que nuestras vidas cambien, sean renovadas, sean restauradas, sean regeneradas a través de la obra del Espíritu Santo, sino que no quede contenido en nosotros Jesús, no quede confinado Jesús en nosotros mismos o en nuestras iglesias. Hay un propósito que va más allá de lo que somos nosotros y tiene que ver con lo que hay fuera de nuestras cuatro paredes como personas, como individuos, y también de nuestras cuatro paredes como iglesia. Y esto es lo que el Espíritu Santo me ha llevado a pensar, ¿no? De cómo nos aferramos a veces y generamos, cuando digo estructuras, digo actividades que van en pos de nutrirnos nosotros, de abastecernos nosotros. Y claro, de alguna manera dejamos confinado a Jesús dentro de nuestras iglesias. Cuando estaba reflexionando en esto, fijaros cómo es el Espíritu. Me llevó a recordar una canción que yo ni me acordaba, pero prácticamente me acordaba, cuando me vino el flash a la cabeza, me acordaba prácticamente literal de la letra, ¿no? De todas formas la busqué y la tengo aquí, porque creo que define muy bien lo que yo os quiero decir en esta tarde, en esta primera reflexión. Es una canción de un hermano que se llama Luis Alfredo. Algunos lo conoceréis. Es un hermano que conoció a Cristo hace muchos años, pero que él tuvo un fuerte llamado para trabajar con el mundo católico. Y la verdad es que está haciendo un trabajo excepcional. Lo ha hecho durante muchísimos años. Yo he tenido el privilegio de conocerlo porque él ha estado alguna vez en nuestra congregación ya hace muchos años. Él es cantautor, canta fenomenal y compone fenomenal. Y él compuso una canción hace muchos años que además han reproducido un montón de hermanos, ¿no? Y la canción se titula Baja Dios de las nubes. Y dice así. Y mirad qué letra tan interesante, ¿no? Y voy a hacer alguna parada en alguna de las frases que dice, ¿no? Porque conecta mucho con este sentir que el Espíritu Santo ha puesto en mí, ¿no? Dice, baja Dios de las nubes. Y dice, llévalo a la fábrica donde trabajas, ¿no? O sea, a veces generamos esa relación personal que está bien, pero donde tú, Dios, estás en el cielo, yo estoy aquí, tenemos una relación fantástica y eso es sí, perfecto, ideal, y qué bien, qué guay, ¿no? Pero esa relación que tenemos con Dios debe repercutir, pues eso, en la fábrica donde trabajas, o en el supermercado, o en la oficina, o en el almacén, o en el colegio, en el instituto, donde sea tú que estés, tu relación con el Señor tiene que repercutir. Lo que fluye de Dios hacia ti tiene que fluir de ti hacia afuera. Tiene que trascender los cuatro muros de tu persona. Y sigue la canción, la letra. Dice, llévalo a la fábrica donde trabajas. Dice, quita a Dios del retablo. Que ya sabéis, es
algo que está ahí en las iglesias católicas, donde hay como... os enseñaría lo que es un retablo porque tengo ahí uno del Quijote muy bonito. Son como imágenes, a veces esculpidas de madera o hechas con pintura, con óleos o otro tipo de pinturas, y donde de alguna manera hay escenas de algo, ¿no? De algo que ha ocurrido y está ahí plasmado, ¿no? A través del arte. Y dice que quita a Dios del retablo y grábalo dentro de tu corazón. Y ahora viene una frase muy interesante. Dice, roba a Dios de los templos donde lo encerramos hace tanto tiempo. Déjale libre en las plazas, llévale también al mercado del pueblo. Se me pone la piel de gallina de leer esta fantástica letra, ¿no? Que conecta tanto con lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, ¿no? Quita a Dios del retablo. Ese Jesús que a veces tenemos un poco edulcorado, ¿no? Y un poco, aunque decimos que está vivo, un Jesús vivo, pero lo tenemos ahí como medio, como en la UBI, ¿no? Lo tenemos ahí entubado, lo tenemos ahí, vive, pero un poco como paralizado, ¿no? Inactivo. Y esta letra, esta canción, que la veo muy inspirada, nos anima, ¿no? a quitar a Jesús de esa inactividad. Sí, muy bonito verlo y contemplarlo, pero Jesús es algo más que eso, para que lo contemplemos y que tiene su parte, ¿no? Podamos contemplar su hermosura, y eso es fantástico. Pero en Jesús hay un propósito mayor, en la persona de Jesús, ¿no? Y en su mensaje. Y me encanta esta frase, ¿no? La de roba a Dios de los templos. ¿Dónde lo encerramos? ¿Dónde lo confinamos hace tanto tiempo, ¿no? Y llévalo a las plazas, al mercado del pueblo. ¡Guau, qué bonito!, ¿no? Y creo que se trata de esto, ¿no? Se trata de desconfinar a Jesús de nuestros templos, de nuestras personas, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Ser llenos para llenar, ser transformados para transformar, ser cambiados para cambiar, ser regenerados para que otros puedan regenerarse. Y esta es la idea, ¿no? Lo que vivimos en nuestra relación personal con Dios tiene que repercutir en nuestras relaciones interpersonales. Cuanto más fuerte es nuestra relación con Dios, más potente es la luz de nuestra bombilla, ¿no? Dice Jesús que nosotros somos, y forma parte de nuestra identidad, que nosotros somos la sal de la tierra, pero también somos la luz del mundo, ¿no? Y brillamos en proporción a la relación que tenemos con el Señor. Pero claro, la luz, la función de una luz no es de uso exclusivo. A veces sí, pero generalmente cuando tú enciendes una luz no para que te ilumines tú solo, sino para iluminar todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y así tiene que ser. Fortalecemos la relación personal con el Señor sin olvidar que eso que fluye de Dios, ese poder, ese amor que fluye de Dios, no se puede quedar confinado en nosotros, tiene que fluir. Juan está narrando un momento muy, muy bonito de la vida de Jesús. Y estaban en una fiesta típica del pueblo judío, y dice que en el último, esto lo narra en Juan 7, dice, Juan 7:37, dice que en el último y gran día de la fiesta, dice que Jesús se puso en pie y alzó su voz. Él llamó la atención. El último y gran día de la fiesta es el día que todo el mundo espera, ¿no? El de los fuegos artificiales, bueno, nosotros sabemos de las fiestas mayores de aquí de Tarragona, ¿no? Que el último día es el correfoc, los fuegos artificiales, el día grande, ¿no? Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie, llama la atención sobre él, porque lo que tiene que decir es sumamente importante. Y hace un llamado en viva voz. Y dice que aquel que tenga sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es solo en Jesús que encontramos la satisfacción plena. Y vivimos en una sociedad que, aunque a veces no lo parece porque sabemos vivir muy bien del postín y del disfraz y de las caretas, pero vivimos en medio de una sociedad sedienta. La gente está seca.
sabe aparentar, sabe fingir, porque nos han enseñado, la propia sociedad nos ha adiestrado para que sepamos fingir y decir y expresar que todo va bien, cuando no todo va tan bien como parece, ¿no? Y Jesús hace un llamado a lo profundo de nuestra alma y nos dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero fíjate lo que dice a continuación, que es fantástico, ¿no? Que quiero leerlo literal. Dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjate, somos llenos de ese agua que calma realmente nuestra sed, para no que se quede confinada, para que fluya. Lo que fluye de Dios tiene que fluir a través nuestro. ¿Cuántas veces hemos dicho que somos canales? Somos meros canales donde en el momento que pasa el agua por nosotros ya somos satisfechos, ya somos llenos, pero el agua tiene que correr. ¿Cuántas veces hemos dicho que el agua estancada al final se pudre, huele mal, se hace inviable prácticamente la vida? Lo único que quedan por ahí son bacterias y cosas raras y putrefacción. Y esto es lo que nos dice la Escritura, ¿no? En Mateo también nos recuerda, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? La utilidad de que no se enciende una luz para esconderla en un almud, ¿no? Que era una especie de recipiente que era como una medida. Llenabas ese recipiente y era una medida que se usaba como de capacidad y de peso, ¿no? Así que tú fíjate el proceso, ¿no? Reconocemos nuestra necesidad, porque el que no reconoce que tiene sed no se va a acercar a beber. Reconocemos, nos sentimos identificados con el llamado de Jesús, soy un sediento. En Isaías también nos recuerda, venid todos los sedientos y comprar gratis. O sea, al final, esto es la gracia, ¿no? Que no hay que pagar, no hay que pagar nada físico. O sea, simplemente creer, tener fe, ¿no? Y vemos ese primer paso, reconocer que somos sedientos. 2, acercarnos y beber de ese agua que calma la sed. Y 3, ser influyentes, que ese agua fluya a través de nosotros. Es ilógico encender una luz para taparla con una manta y que no alumbre. Y que quede confinada la luz. Así que no podemos permitir que Jesús quede confinado en nuestras personas y mucho menos en nuestras congregaciones. Para terminar esta reflexión, recuerdo el pasaje fantástico de Jesús y la samaritana en ese pozo, ¿no? Donde Jesús tiene ese encuentro, ¿no? con la samaritana, y creo que recordáis todo perfectamente, ¿no? la situación, y hay un momento que Jesús hace referencia al agua de ese pozo, ¿no? Que no calma la sed. Bueno, la calma momentáneamente, pero Jesús le ofrece a esta mujer un agua que es Jesús mismo. Jesús él mismo utiliza la figura de agua para expresar quién es él, ¿no? Y le ofrece a la mujer ser llena del propio Jesús, ¿no? De aceptarle, de creerle. Y ahí está ese diálogo, ¿no? Donde la mujer reconoce que tiene que venir el Mesías y la mujer parece que intuye que podría ser él, ¿no? Y Jesús le confirma, sí, yo soy el Mesías, ¿no? Y fijaros, ¿no? Hay un encuentro personal donde una persona, en este caso la samaritana, reconoce su necesidad, reconoce al Mesías, de alguna manera lo acepta en ese momento. Fijaros, se reproduce la secuencia que hemos hablado antes de Juan 7, ¿no? Del último y gran día de la fiesta. Uno reconoce su necesidad, bebe de ese agua que calma la sed, porque Jesús le dice que este agua sí que quita la sed, de verdad. Y fijaros lo que ocurre después. Esta mujer samaritana lo primero que hace es dejar que ese agua del que ha bebido, que es Jesús, fluya en su vida. Y lo primero que hace es ir a que el agua fluya, a impartir gotas de ese agua en medio de su propio pueblo. Y ella comparte su experiencia con Jesús al resto del pueblo samaritano donde ella vivía.
Y esto me parece fantástico, ¿no? Siempre es la misma secuencia. Jesús hace un llamado, nosotros lo creemos, reconocemos nuestra necesidad, le aceptamos, recibimos el beneficio primeramente en nosotros de aceptarle y de lo que Él hace en nuestras vidas y el proceso que se inicia en nosotros, pero después de que entender que hay un propósito más allá de nosotros, que es lo que nos rodea, el área de influencia que tenemos, ¿no? Y Dios se tiene que ver en nosotros para que otros puedan también recibir los beneficios de Dios. Al final, ¿por qué estamos en una iglesia? ¿Por qué asistimos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué decidimos cambiar de vida y estamos cambiando? Somos diferentes, ya no somos los mismos y estamos apasionados por Jesús. Porque alguien no confinó a Jesús dentro de sí, sino que lo compartió contigo y compartió conmigo, ¿no? Y hoy estamos aquí en pie, siguiendo a Jesús. Así que ahí te dejo esta primera reflexión y ahora quiero compartirte otra reflexión un poquito más corta. Déjame que beba agua. Porque hay algo de lo que se ha hablado mucho en estos días, ¿no? Creo que son en esta semana cerca de 27.000 las personas que han muerto específicamente por el coronavirus, ¿no? El COVID-19. Y podríamos decir que han sido, visto desde la sociedad, ¿no?, muertes inesperadas. Seguramente, aunque sabemos que el COVID-19 se ha cebado especialmente en las residencias de ancianos, donde pues, bueno, es normal que haya un índice de mortalidad ya de por sí mayor, pero muchísima gente no hacía la cuenta de que iba a morir. O sea, toda la gente le explicas hace 5 meses o un año que van a morir 25.000 personas en cuestión de 2 meses por un virus extraño que de repente aparece en medio de la sociedad y que va a confinar a una tercera parte de la humanidad, si no más, en sus casas, es inaudito, ¿no? Y por eso es lo inaudito de este caso, ¿no? Y claro, nosotros hacemos cuentas a veces, ¿no? Y somos un poco, sin quererlo, pero somos un poco arriesgados, ¿no? En echar cuentas con nuestra propia vida, ¿no? A veces como que tenemos la seguridad, evidentemente porque es nuestro deseo, ¿no? Vivir muchos años y pasar de los 100 siempre con buena salud y confiamos en eso, ¿no? Y cuando nos acostamos pensamos en que nos vamos a levantar, cuando salimos con el coche pensamos que volveremos a casa, cuando salgo a pasear pienso que pues eso, regresaré a casa, cuando estoy trabajando pienso que no estoy pensando que va a pasar algo. Cuando paso por debajo de un balcón no pienso que se me va a caer una maceta o cuando, yo qué sé, me pongo nervioso por algo no pienso que me va a dar un infarto y me voy a morir, ¿no? Pero realmente somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestro tiempo. Hoy nosotros podemos firmar un documento delante de un notario y decir, sí, yo estoy convencido de que mañana voy a estar vivo. Nadie en su sano juicio podría, aunque tenemos la intuición, yo ahora mismo tengo la seguridad prácticamente, ¿no?, de que mañana voy a estar vivo, pero no puedo firmarlo en un papel. No, es lo que me gustaría a mí y en lo que estoy confiado y ojalá Dios me dé la oportunidad de seguir respirando mañana, ¿no? Pero debo reconocer que mi vida no está en mis manos. Ni en mi dieta, ni en mi deporte, aunque todo eso está bien, porque es importante cuidarse, pero ni tan siquiera en eso está mi vida segura, ni depende de eso. Depende de la voluntad de Dios exclusivamente. Mi vida está en manos de Dios y mi vida junto a la vida de los 7.000 millones de personas que viven en el mundo, donde Dios perfectamente sabe cuál es nuestro tiempo. Y pensando en todo esto, ¿no?, de lo inesperado, de la gente que quizás tenía sus cálculos y de repente todo esto, las familias que han perdido, que de verdad que es
terrible, ¿no? Que ha perdido gente, seres queridos, conocemos casos cercanos, ¿no? Sin esperárselo, ¿no? Prácticamente de un día para otro, ¿no? Es decir, bueno, hemos visto que tu familiar, tu abuelo, tu padre, tu madre, tu tío no se encuentra muy bien y te llaman al otro día y te dicen que se ha muerto, ¿no? Y encima no lo puedes despedir, o sea, es una tragedia brutal. Y nadie contaba con esto, ¿no? Y recordaba un pasaje súper interesante, pero que se habla poco en las iglesias, ¿no? Y no sé por qué motivo, ¿no? Porque es un pasaje desafiante totalmente, ¿no? Y narra la historia, y esto está, pues, si queréis repasarlo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, ¿no? Además, ahí Jesús, a través que le plantean, pues, unas personas, le plantean una cuestión, Jesús da una enseñanza sobre el tema de la confianza, de no estar afanados. Es una enseñanza que va en contra del materialismo, ¿no? Y es un poco de lo que quiero hablar, ¿no? Porque sin duda vivimos en un sistema que nos impregna de materialismo, de confiar en aquello que nuestros cinco sentidos perciben. O sea, al fin y al cabo, el materialismo viene de materia, que es aquello que se puede ver o tocar, oler, pesar, y la sociedad en sí ya está diseñada para eso, ¿no? Para que nuestras vidas dependan y se construyan a través de aquello de lo que podemos ver, pesar, tocar, oler, gustar, sentir, etcétera, 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 ¿no? A través de lo que percibimos por nuestra función vital de la relación, ¿no? Nuestros cinco sentidos, ¿no? Y volviendo al capítulo 12 de Lucas, ahí Jesús le plantea una cuestión sobre una herencia y uno le dice a Jesús, oye, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo, tendría que haber algo con la primogenitura o una cuestión de estas, ¿no? Y entonces Jesús les empieza a hablar sobre el no estar afanado ni depender de las cosas materiales ni del dinero, porque eso va a perecer, ¿no? Y entonces Jesús usa una parábola sobre un hombre rico, ¿no? Que no está mal tener dinero y si lo usas de la manera adecuada, ¿no? Sobre todo para bendecir a otros que lo necesitan y para no vivir atado al dinero, ¿no? Al fin y al cabo es un medio. Y entonces habla de un hombre rico que no está satisfecho con la riqueza que tiene y quiere más. Y dice, pues derribaré los graneros que tengo y aún los haré más grandes para poder almacenar más y más. Y entonces Jesús, y esto es lo desafiante de esta parábola, de este mensaje, ¿no? Y dice así en el versículo 19, y diré a mi alma, esa persona se dice así, ¿no? A sí mismo, ¿no? Alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, tranquilo, come, bebe, disfruta, regocíjate, dice. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios, dice Jesús, ¿no? Y fíjate, esta persona estaba haciendo planes de futuro, ¿no? Bueno, ahora voy a reposar, he ganado mucho dinero, voy a vivir de la renta, ¿no? Comeré, beberé, disfrutaré. Y el plan de Dios, el plan soberano de Dios es que esa noche, esa persona va a morir y no lo sabe. Y es muy importante, porque no sabemos si esta noche o de aquí a un rato, o mañana, o la semana que viene, no sabemos si estará en la voluntad de Dios que Él venga a reclamar nuestra vida, nuestra alma, ¿no? Y ¿dónde estará nuestra confianza? ¿Dónde estará nuestro tesoro, ¿no? ¿Dónde estará? Y Jesús sigue, ¿no? En esta enseñanza, ¿no?
a no confiar en lo material, ¿no? Y Dios me hablaba, ¿no? De que deberíamos usar más un sexto sentido, que no sé si tú sabías que lo tienes. Es un sexto sentido que está por encima de la vista, el oído, el gusto, el olfato. Y, y no depende de nada que se pueda ver, tocar, oler, sentir para poder hacer algo. No deposita su confianza en todo eso. Es todo lo contrario. Su confianza, su esperanza, no está en lo tangible, sino en lo intangible. Y ese sexto sentido es la fe. Es la fe. Jesús nos habla seguidamente del afán y de la ansiedad, ¿no? De no estar afanados ni ansiosos, y nos da ese ejemplo, ¿no? De que el cuidado de los pajarillos, que viste las flores del campo y tal. Y dice, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros, que somos su guinda del pastel, ¿no? El ser humano, las personas, ¿no? ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros, ¿no? Y la fe no necesita lo material. La fe cree, se conecta con lo intangible, aunque lo material diga lo contrario. Fijaros en aquel acontecimiento donde Pedro ve a Jesús venir andando sobre el mar y él está en la barca en medio de un temporal. Todo lo que se ve, lo que se respira, está diciendo que es una locura, que se van a hundir. Y la locura va más allá de que Jesús está rompiendo las reglas físicas. Viene andando sobre el mar, Arquímedes con la mano en la cabeza diciendo ¿esto qué es? Pero es que Jesús desafía de alguna manera, porque Pedro dice, si eres tú, que yo pueda ir a ti, y Jesús le dice, ven, activa tu fe, ese es tu sentido, y por encima del mundo material, de lo tangible, Pedro se usa este sexto sentido, que es la fe, que nos libera de la ansiedad, de la angustia, de este caos que está viviendo prácticamente el mundo entero, ¿no? Porque precisamente cuando yo dejo de confiar en lo material y confío que mi sustento está en Dios, mi salud está en Dios, en sus manos, pues uno se queda tranquilo, porque no estamos nosotros controlando la situación. En este pasaje, Jesús nos anima a creer en Él y en el cuidado soberano de Dios. Termina este pasaje desafiándonos algo muy importante, que lo más importante no es el reino que vemos en el mundo social y las estructuras humanas, sino que nuestra confianza y nuestra búsqueda debe ser primeramente el reino de Dios. Y lo demás, nuestra búsqueda tiene que ser lo intangible, aquello que podemos palpar por la fe. Y lo demás, lo material, dice que Él lo traerá como un añadido. Nos habla en este pasaje de que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque nos puede pasar como a este hombre. Y nos anima a generar ahorros o tesoros en un fondo de inversión, en un plan iba a decir de jubilación, que no es el caso, ¿no? Pero que esté en los cielos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues honrando a Dios con nuestras vidas, confiando en Él, agradándole en todo, como dice la Escritura, ¿no? En buenas acciones, en santidad, en obediencia, en generosidad, en disposición, en compartir, en hospedar. Podría aquí decir tantas cosas que realmente ensanchan el corazón de Dios y agradan a Dios. Y nada, me gustaría pues eso, dejaros estas dos reflexiones para que podáis eso, darle vueltas. Las tenéis ahí en el vídeo, en el enlace de YouTube, para que la podáis escuchar una vez por lo menos. Y confío en el Espíritu Santo para que esto traiga fruto a nuestras vidas. Dejadme orar. Gracias, Señor, por esta iglesia tan preciosa y por todos aquellos que están escuchando esta palabra. Te pido que tú
transformes esta palabra en las vidas, en hechos, en vivencias, y que la gente pueda desarrollar esta semilla que ha sido plantada en esta tarde. Gracias, Señor, por esta gente que está al otro lado de esta cámara. Te pido que tú les bendigas, Señor, que prosperes sus vidas, Señor, que los guardes y sobre todo que se desafíen a ellos mismos a poner toda su confianza en ti y que vivan con un Jesús desconfinado en sus vidas, Señor. Gracias. Esperamos, Señor, que tú traigas pronto los medios para poder hacer posible que nos podamos volver a congregar. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un beso para todos. Que Dios os bendiga. Vamos, 1 millón.